estando en la prepa, bueno, yo siempre dibujando, entonces hay un grupo ahí de rock y van a hacer una tocada y quieren hacer volante y alguien dice, pues que lo haga Chava, porque él dibuja. Alguien dijo así, ¿no? Entonces me piden que haga el volante para el concierto, ¿no? Ese fue mi primer volante que yo recuerdo. ¿En qué año y qué bandas eran, si recuerdas? Mira, bueno, el año debió haber sido el 82 u 83. Yo entré en el 82 y yo tal vez fue en el 83 a principios o finales del 82. Y las bandas, recuerdo que era el grupo Poor Boys, El Monje, y un grupo, todos eran preparatorianos, no eran las grandes bandas que ya existían en ese tiempo aquí, que tú sabes, con los que andaban Pedro Delfino, Simón. Grupos de preparatoria. De prepa, sí. Sí, porque ya los consagrados o masters que eran aquí, pues eran los de Simón y todos esos. Claro. ¿No? Sí. No, estos eran chavos de preparatoria, entonces era un evento que se hacía ahí mismo en la prepa. Entonces me piden a mí el volante y el que me lo pide es uno un integrante del grupo Slayer, ¿verdad? Antes, como el californiano, nomás que aquí era regiomontano, Slayer, sí. Ok. Ajá. Entonces, oye, ¿qué onda? Que tú también te órale, sí. Y ya de ahí hice algunos más. O sea, ya de ahí empecé yo ya mi etapa de hacer volantes, aunque muy esporádicamente, ¿no? Ya después viene mediados de los 80s a principios de los 90s, una etapa muy intensa de hacer volantes para conciertos de rock, ¿no? O sea, después de hacer ese primer volante, nomás fue ese y listo. Fue uno, dos más o tres más. Así muy esporádico. Sí, muy esporádico, porque era una pequeña escenita ahí, ¿no? Los de acá, los que organizaban Mr. Talo y esos, alguien les hacía sus volantes, yo no era. Incluso había uno donde siempre... una caricatura de Mr. Talo muy popular, ¿eso no lo hiciste tú? No. Pero mucha gente cree que lo hiciste tú, ¿no? Sí, bueno, ya después, en otra época, yo conozco a Mr. Talo personalmente y ya después yo le hago una caricatura, pero no es esa, donde... está con la barriguilla y el micrófono. ¿cómo se llama? El latril el del micrófono. Sí, le saca la vuelta a la pancita, ¿verdad? ese no es mío. Sí, yo ya lo miraba en ese tiempo, pero no era mío. Inclusive siempre ponían un dibujito que decía disco caca, ponían un disco y una popó ahí. Y yo después también nunca estuve de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque pues, a mí ni me interesaba si le iba bien o mal aquello, ¿no? Pero no, mis inicios ya lo quiero poner como que fueron mis inicios en que mi trabajo se hizo público. Ajá, ¿cómo fue que te empezaron a caer muchos peticiones de hacer volantes para bandas? ¿Cómo se fue? Ya en la escena thrash metal. ¿En qué año más o menos? En el 85, 86 por ahí más o menos. Pero si es puro thrash metal, porque hay muchos dibujos, por ejemplo, de la escena punk, del metal, incluso de algunas tocadas de Cuervos de Malta y esos. Sí, ya viene después, sí, pero digo, en esos años lo que rifaba ahí era rock, ¿no? Revolvían rock, uno que otro andaba con el heavy apenas, pero no, casi no. Entonces como que se pierde ahí el asunto y luego viene ya la escena del thrash metal ya como consolidada, digamos, en el 86, 87. Okay. Y ahí yo ya soy ya como que dice el oficial bueno, muchos amigos, los que organizaron las tocadas, uno era mi hermano, un hermano menor que yo. ¿Cómo se llama tu hermano? Eduardo, Lalo, lo conocen como Lalo. Él anduvo con un grupo que se llamó Damnation, después Real Animal, bueno, básicamente eso. Entonces él organizaba los eventos, en otras ocasiones era Fernando Lozano, también otro Luis de Saola, el Razor. ¿Cómo se escribe Mention o Mention? Damnation. Okay. Damnation. Sí, okay. el grupo Damnation. Okay. Damnation. Bueno, ellos básicamente, entre otros, eran los que organizaban eventos, entonces recurrían a mí para decir, oye, voy a organizar un evento así, ¿qué te parece? Me daban la información y todo y yo me aventaba al volante. Regularmente eran de grupos thrash metal, ¿no? Tocaban Necrophilia, Death Mortis, Noctambulis, Toxodead, todos estos, ¿no? Los que empezaron aquí en ese ambiente. ¿Y ya cobrabas o todavía era por gusto? No, nunca. O sea, la mayoría de mi vida he regalado trabajo. Si yo hago cuentas desde vamos a decir, desde la primaria, sí. Desde la primaria era de que llega el niño o llega la niña, los compañeritos, y dibújame esto, dibújame el otro.
pues ya estaba haciendo yo trabajos para otras personas que me lo pedían, ¿verdad? O la maestra que me decía, a ver, Salvador, pásale al pizarrón, y ahí me tenía dibujando el diafragma, ¿verdad? O la República Mexicana, geografía, etcétera. Entonces, desde entonces ya era como que la misma sociedad me estaba demandando poco a poco, haz esto, y ya cuando viene la adolescencia, que la música, pues dicen, oye, pues ahora ven y ya es un volante. En la onda del thrash metal, ya en la época del thrash metal, después de mediados del segundo lustro de los 80s, 85, 6, 7 más o menos, ahí arranca ya bien, pues hago volantes y pues la raza no me pasa, simplemente, no, sí, chido, gracias. Y yo al menos me cobraba con estos amigos, entrar gratis y tomar unas cheves ahí, ¿verdad? Ahí a cuenta de ellos. Sí, entraba gratis y metía 1 o 2 amigos y las cheves igual. Pues yo sí quise el volante, a ver, dame una, y repartía por acá por abajo a la raza. Pues era la manera, pero oficialmente nunca me pagaron. Así no, y yo como quiera lo hacía con gusto y conforme también. Okay. Hacia el principio de los 90s, ¿cómo siguió transcurriendo tu carrera de dibujante cómico? ¿O cómo lo llamas? Pues bueno, yo monero, ¿o cómo? Bueno, siempre me he hecho dibujante, ¿verdad? Porque básicamente lo que hago es dibujo. Aunque hay otras formas de como nos conoce la gente, que, bueno, nos dicen moneros o cómic, etcétera, pero pues sí, por ejemplo, en el dibujo político o cartón político, pues nos conocen como moneros. No tengo inconveniente. Hay gente que no le gusta así, ¿no? Dice, no, yo soy, y se ponen otros adjetivos, ¿no? Para mí, como la raza me identifica, ¿no? Entonces, yo regularmente me presento como dibujante. ¿Qué hacen? Cómic, hago cómics, sí, caricatura, sí, hago caricaturas, sí. Ya, como... Así es como... ¿Y cómo trascendió pegado a la parte de la escena del rock en los 90s? ¿Cómo te involucraste tú ahí en esa parte? Porque tú hiciste algunos de Cuervos de Malta y etcétera, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que durante la época de esta que te digo, de la música en el thrash metal, llega un momento en que empiezo a juntarme con otros amigos, con uno de los de Cadenas Podridas, y empezamos a aficionarnos al hardcore, al hardcore, más bien, hardcore punk, ¿no? Veníamos de escuchar heavy metal, luego thrash metal, entonces empiezo a conocer el hardcore y me interesa sobre todo por el contenido social, político, el mensaje, y empiezo a considerar que es importante. Dije, no, pues esto para mí me interesaba también, entrar en esta escena y participar en ella, ¿no? Entonces empiezo a hacer un fanzine que se llama Subcomics. Aparte, ¿Tú lo hacías? Sí, yo lo hacía, y me empezó a colaborar con unos amigos, y total que sacamos como 9 números de eso. ¿Y lo vendían? Yo lo vendía así, principalmente en las tocadas, en los conciertos, y mucho por correo, como fanzine, como se movían los fanzines, a muchas partes de México ¿Y a cómo lo de fuera. Pues variaban los precios, a veces yo jugando lo puse que se movía la paridad de la caguama, ¿no? Ese era como son de broma, pero también era de veras. Entonces, a como valía la caguama, yo ponía el subcómic, ¿no? Entonces yo llegaba, ¿cuánto? No, pues, y a veces no me lo querían comprar, le digo, bueno, te lo dejo en 10, no, que bueno, en 8, en 5, bueno, ¿cuánto traes? No, que traigo 2 pesos, 3 pesos, o no traigo nada, bueno, te lo regalo finalmente, ¿no? O sea, como fuera, ¿no? La onda era moverlo, ¿no? Porque, pues sí, era una onda muy romántica, ideal, ¿no? De que traías ese rollo y querías compartirlo con mucha gente, ¿no? Claro. Entonces en eso empieza a fortalecerse la escena hardcore punk a la par de también el thrash metal. Yo como quiera, ese grupito de amigos que iniciamos en el tiempo, que éramos thrashers y nos convertimos al hardcore punk, nunca dejamos la onda del thrash y el heavy, ¿no? Siempre como quiera veíamos a nuestros amigos o íbamos un tanto a veces a las tocadas de thrash metal, porque la escena se dividió y los que eran thrashers, los que eran hardcore punk o punk eran como que aparte, y nosotros andábamos entre una y otra, y nuestros amigos de siempre todavía los tenemos, mucha gente de antes como Jesús Guzmán, ¿verdad? El Chu el Perro, Bernardo Guzmán, y bueno, los de Toxo los de Necrofilia, muchos de esa raza los seguimos viendo y qué onda, nos saludamos muy bien, ¿no? Venimos de esa misma época, y ellos saben que nosotros después nos hicimos hardcore, punks o lo que sea, pero no hay
no hay ningún conflicto por eso, ¿no? Entonces te digo, la escena hardcore empieza a crecer y empiezan a integrarse nuevas corrientes o empiezan a llegar bandas, entre estas llegan estos grupos que la prófuga del metate, llegó que Cuervos de Malta, llegaron pues muchas bandas. Pasto, ¿no? ¿Perdón? Pasto y así. Sí, ¿quién más era? Plastilina Mosh, inclusive, me acuerdo. Llegué a ser volantes. No eran exclusivos para ellos, eran una tocada y a mí me daban la información. Yo no organizaba las tocadas, ¿no? Sino que a mí me dicen, oye, y mete estos grupos. Entonces, entre los que recuerdo que yo metía, pues eran estos que digo, Cuervo de Malta, que Plastilina Mosh, y tocaban junto con Disolución Social, con Maíz Salvaje. Se revolvía ahí todos los géneros. Y El Gran Silencio, inclusive, entonces, sí. Inspector, o sea, muchos de los que después se proyectaron. Despuntaron. Sí. Entraron a esta escena, bueno, con soporte de esta escena, pues les sirvió, ¿no? Y después sucedieron otras cosas, y bueno, pues ellos despuntaron muy bien, se fueron muy arriba. ¿Algunos de los flyers que están en la tumba son tuyos? Tengo algunos, sí, porque también me fui ahí un ratito con los cantantes. Bueno, es que también pues andas uno ahí en la trova y en todo, sí. Porque ahí hay de muchos trovadores, hay del Gran Silencio, de Cuervos de Malta, de ahí Botellita de Jerez. Sí, para Botellita de Jerez, Guillermo Briseño, para ¿qué más? Otro, ¿cómo se llama? Que es de Matamoros. Caray, se me fue el nombre. Pero sí, hice varios volantes para la trova también. Bueno, el asunto es de que, como te digo, pues andas dibujando, bueno, en el caso, pues, hablando en primera persona, ando dibujando y pues la misma raza te va demandando, entonces conoces a la gente y me dice el pájaro, oye, ven, voy a tener un evento, ¿qué te parece si te avientas tú el volante? Y pues, órale, vámonos, me aviento el volante, ¿no? Que va a tocar, o en un homenaje a Rodrigo, ahora ya le ponemos ahí, o que va a venir bueno, todos los que vinieron, han pasado por ahí, Filio, entonces le hice muchos trabajos para, caricaturas, dibujos para presentar a estos personajes. Y de esa manera, ya variándole un poquito a la plática, y que también iba por ese lado lo que íbamos a platicar, en la escena cultural empiezo a relacionarme con gente que hace revistas de cultura, de política, y me empiezan a invitar para colaborar.